me voy a ocupar quizás de un tema que es más bien tangencial, no tanto dentro de la matemática, pero que es algo que me ha venido preocupando mucho, que es justamente el papel que tienen los maestros en todo el contexto este de las profesiones. Si nosotros vemos por ejemplo, estas gráficas que voy a presentar es de un estudio que hizo el Banco Mundial, una perspectiva del 2010 al 2025, estadística con los datos que ellos tienen, y se publicó en un material que se llama Great Teachers. Entonces, aquí, por ejemplo, hacen en esta tabla un pronóstico de los requerimientos de profesores en los distintos países. Como se ve, Latinoamérica, aquí está es un espacio en donde es poca la demanda que se va a tener en ese periodo en pronóstico, no quiere decir que sea la realidad, pero es de alguna manera un indicador que nos está presentando en qué países hay poca demanda, y hay algunos, como el caso de México, que va a requerir pocos profesores en ese periodo, como digo, en pronóstico, y hay otros países donde van a requerir más profesores. De alguna manera, esto tiene que ver con la cobertura y la formación de maestros. En particular, en algunos países la cobertura ya no es un problema, ya hay escuelas para todos, aunque meten muchos estudiantes por aula, pero realmente se puede dar una cobertura incluso en zonas de poco acceso. Las estadísticas han bajado mucho en cobertura, y bueno, esto ha presionado la formación de maestros, no solo de matemáticas, sino de distintas áreas, para poder cubrir todos esos espacios que están ahí pendientes. De hecho, vemos que hay varios países en donde se va a dar este proceso de manera importante. Pero nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en Great Teachers también aparecen 3 dimensiones a través de las cuales se ve la situación de los maestros, que es, por ejemplo, los reconocimientos profesionales, ¿verdad? Los incentivos financieros y las presiones, sobre todo de carácter administrativo. Aquí nosotros tenemos un problema fundamental. No, en muchos países lo he encontrado igual. La oportunidad de ver lo que pasa en determinados países del continente americano y del Caribe nos permite ver una cuestión interesante. Como se forman pocos maestros a veces ya, porque la profesión de maestros no es siempre bien reconocida en los distintos países, generalmente integran las plantas docentes con egresados de otras profesiones, y esto relaja las presiones del mercado de trabajo, puesto que no hay empleo para los egresados de ingeniería, de derecho y de otras más, ¿no? En particular, yo en algunos me he encontrado en los cursos de capacitación que he tenido, y que además se me hace horrible hablar de capacitación de maestros, pero me parece importante mencionar que he visto dentistas, abogados, historiadores, tanto matemáticas hasta contadores, solo por el hecho de que en algún momento dentro de su currícula dicen que trabajaron las matemáticas, ¿no? Y esto entra con lo que le llaman a uno una deficiencia en formación docente, pero voy a tratar de aclarar un poco más este tipo de cosas. Bueno, también por otro lado, generalmente el trabajo como maestro tiene asignado una serie de prestaciones, y la seguridad en empleo en varios países, no es en todos, pero de alguna manera llama la atención que haciendo cualquier carrera, pues casi se presta uno para ser profesor, puesto que hay una cierta seguridad en el empleo. Y por otro lado, las organizaciones gremiales de los maestros en general tienen un gran poder económico y político, y esto también atrae a muchos otros que están interesados en ese orden de actividad. Si vamos a salarios, aquí hay un cuadro comparativo, como ustedes pueden ver. El salario de los maestros tiene ciertas desventajas, pero se ve más claro cuando se compara de esta manera. Nosotros entonces podemos ver
que a pesar de que los salarios se van deteriorando con el tiempo, de todos modos son salarios muy competidos y esto atrae mucho a especialistas en otros campos profesionales. Esto nos mete al problema de la profesión. La profesión generalmente se instituye de una manera, pero en educación a veces se ve como un oficio. En general, la profesión se realiza en las universidades y esta tiene que ver por la intención de las universidades, la idea de la universalidad del conocimiento y la generación de conocimientos, recae mucho la investigación. Incluso en muchas universidades parece ser más valorada la investigación que la docencia, cuando la docencia es el principal puntal de la investigación, pues porque ahí se generan los cuadros, se logra el interés por las áreas de conocimiento y además se va generando toda una corriente de opinión respecto a cada una de las áreas. En cambio, la formación técnica se empezó así con las escuelas normales y los institutos de formación de maestros. Con el tiempo esto se les ha elevado a profesional y entonces ya dan una formación profesional, pero con una desventaja muy grande. En particular, persisten prácticas en donde el maestro tiene que irse a dar clase supervisado por otro maestro que ya está en funciones y no se le da la autonomía que debe de tener para tomar decisiones. Generalmente seguimos en el modelo del aprendiz, que es decir, alguien que ya sabe te va a decir cómo se hacen las cosas, lo cual nos indica algunas deficiencias de la formación que se les da, puesto que se debe de formar un profesional que se pueda ir adaptando a todos los contextos en los que se va a enfrentar y a todos los cambios curriculares que se dan. Frecuentemente la formación de maestros, incluso a nivel profesional, depende de los cambios curriculares. Por otro lado, la capacitación de maestros va atrás de los avances. Es decir, en principio no me gusta la palabra capacitación porque es muy complejo pensar que se tiene una carrera en términos de alguien que requiere constantemente capacitación, debe tener habilidades que lo conduzcan a los nuevos avances, pero esto se da una reforma y generalmente después se empuja la formación de maestros cuando debería de ser con otro tipo de planes, ¿no? Y la supervisión que se hace generalmente es simulada, es decir, no hay criterios muy claros para realizar la supervisión. Y esto generalmente también atiende a presiones políticas y sociales. No se quieren reprobados en las escuelas, hay que estar teniendo a los padres en cierta manera tranquilos y generalmente las decisiones importantes se les da más confianza a los especialistas. En el caso de las matemáticas, más a los matemáticos que a los maestros de matemáticas, que son en los que están justamente desarrollando la labor y tratan de que decidan de fuera otros que no tienen la formación ni la experiencia adecuada para eso. La práctica del docente requiere de un conocimiento especializado y esto nos lleva mucho a lo que decía Edgar. En general se tiene mucho énfasis en las matemáticas que se aprenden en una carrera de matemáticas. Ahí, en una carrera de matemáticas, nosotros nos metemos y estamos viendo matemáticas, 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 matemáticas durante 4 años. Bueno, en mi caso fue una escuela superior de física y matemáticas y ahí lo que hacíamos era, teníamos como obligación llevar algunos cursos de física, nos gustara o no. Pero en el caso del maestro encontramos que siempre se va con este tipo de expresiones que para enseñar matemáticas hay que saber matemáticas. Y entonces el maestro se encuentra con distintas problemáticas. Por un lado están las matemáticas puras que realiza el matemático, en donde las aplicaciones y otro tipo de aspectos no están considerados. De hecho, hay muchos matemáticos que tienden a decir que las matemáticas aplicadas ensucian las matemáticas, pues que les quitan rigor. En las matemáticas aplicadas hay muchas concesiones que se hacen sobre lo que
lo que se trabaja en matemáticas puras, aunque también sean rigurosas, pero también están las matemáticas simuladas, las que se hacen en otras ramas, en algunas ramas, por ejemplo, de la ingeniería, donde el rigor y el formalismo está muy por debajo y generalmente se reduce a utilizar constantes de los manuales o utilizar hojas electrónicas. Y finalmente están las matemáticas que se tienen que trabajar en la escuela, pero no es que haya una conversión de las matemáticas puras a las matemáticas escolares, como algunos plantean, sino más bien que se van, ni siquiera se van decantando, no hay un criterio de selección de lo que se debe de trabajar en la escuela en este aspecto. Entonces, el maestro que tiene que enseñar, pues sí, matemáticas y las debe manejar, pero también tiene que saber cómo es el desarrollo del estudiante y hay una tendencia a hablar siempre de pedagogía hasta en los niveles superiores, cuando con adolescentes deberíamos de referirnos a la pedagogía y en niveles superiores a la andragogía. Casi siempre se habla de la pedagogía en cada uno de estos niveles y eso es una cuestión que indica que hay una falta de claridad en lo que se requiere la formación del maestro en cuanto al conocimiento de sus alumnos. También tiene que conocer la normatividad tanto de la escuela como la de que está fuera de la escuela por todo el tipo de situaciones que se desatan en la escuela y donde a veces el maestro es responsable. Ahora con todas las presiones de derechos humanos y eso ha habido bastantes problemáticas por falta de conocimiento de la normatividad vigente. A veces el maestro se convierte en terapeuta de sus alumnos, de los padres de familia, de sus propios compañeros y hasta de los directivos. Le falta conocer sobre primeros auxilios, le falta conocer sobre tecnología también, y esto lo estamos viendo en la actualidad cuando tienen que trabajar a distancia. Es decir, para enseñar matemáticas se requieren muchos más elementos de los que se trabajaría en una carrera de matemáticas, y aquí también se trabajan en carreras que van de 4 años para la docencia, lo cual nos hace pensar que hay aquí un desequilibrio muy fuerte. Y el qué tipo de matemáticas debe de aprenderse quien se va a dedicar a preescolar o quien se va a dedicar a primaria o secundaria o a bachillerato o a educación superior, tiene que ver en una discusión muy fuerte que de alguna manera la estaba adelantando Edgar, pero fundamentalmente tiene que reconocer el desarrollo de la propia disciplina, así como el desarrollo de los estudiantes. Tenemos aquí algunos elementos del estudio del banco y vemos que generalmente las prácticas de pizarrón no se han bajado mucho y se utilizan mucho los libros de texto y la tecnología se está utilizando muy poco. Aquí tenemos otras referencias que voy a tener que pasar un poco rápido porque consumiría mucho tiempo verlas, pero esto nos refleja de alguna manera que no hemos abandonado las prácticas tradicionales. Ahora, para ejercer la actividad con profesionalismo, hay dos categorías muy importantes, que es la autonomía y la vocación de servicio. Y la autonomía no entendida como hacer lo que se me da la gana, sino de alguna manera tener control sobre las principales acciones que se realizan en la docencia. Y la vocación de servicio tiene que ver también con eso de querer ser profesor y no tener que aprovechar una oportunidad de empleo, dado que dentro del marco de actividades que se podría realizar no hay otra posibilidad. Se entiende, muchos empezamos así y muchos estamos atrapados en la educación y muchos nos quedamos también porque nos gusta y estamos muy interesados en lo que estamos haciendo. Es muy importante que se impulse la colegialidad y esto lo hace fundamentalmente las organizaciones académicas. ¿Por qué? Porque generalmente las autoridades no realizan esto. A veces los maestros son castigados por irse a una reunión o no se les dan los permisos necesarios o encuentran muchas problemáticas. Hay otros dictadores del profesionalismo que tienen que ver con estas dos categorías, los derechos y privilegios y la selección y regulación que generalmente se dan en ciertos órganos de poder. Esto es algo que de alguna forma afecta mucho la educación, porque las organizaciones gremiales, sobre todo, en vez de sostener al maestro capacitándolo mejor o actualizándolo mejor, prefieren desarrollar otro tipo de trabajos y acumular recursos, que eso es fundamentalmente lo que terminan haciendo, ¿no? Y hay otros procesos que se dan donde se estimula los años de permanencia en las instituciones y la constancia y perseverancia, aunque la productividad y la efectividad sea mucho menor.
En este sentido, las organizaciones profesionales son muy importantes en matemáticas. Tenemos muchas muy grandes, el IMU, de ahí se saca el IGMI, viene el CIAEM y las otras organizaciones continentales, y etcétera. Cada país tiene una sociedad de profesores de matemáticas o algo parecido, a partir de los cuales se fortalece el trabajo colegiado, pero no es tan intenso como debería de hacer. Las discusiones en las escuelas se dan de manera formal como consejos técnicos. Y todos los maestros de matemáticas que no tienen la formación docente no tienen los espacios para discutir con sus compañeros. Entonces, son las instituciones y organizaciones de la sociedad civil las que premian el avance en esto, y esto nos genera una gran problemática en todo esto. Bueno, para no consumir más tiempo, yo les doy las gracias. Tienen ahí un correo electrónico para que si en algún momento quieren contactarme, y con esto que yo quería dar un panorama de lo que se enfrenta el maestro de manera general, y los retos más importantes en este momento es atender el tipo de matemáticas que el maestro debe de promover, con el que se debe de formar, y considerar las otras acciones. A lo mejor estos planes de 4 años tienen que rebasarse como en otros países, como le hacen los médicos, que para ser médico y poder ejercer adecuadamente tienen que pasar muchos años trabajando, haciendo sus prácticas y no supervisadas necesariamente. El maestro simplemente se les dan algunos maquillajes de conocimientos y luego entra ahí con los niños, y los niños a veces son muy complicados. Entonces, yo creo que estos son los retos principales, y ya adelantó algo Edgar respecto al contenido matemático. Muchas gracias.